Muchos creen que su vida no progresa porque les falta tiempo, dinero o suerte. Culpan a su entorno, a las circunstancias, al pasado, sin darse cuenta de que el obstáculo más grande vive dentro de su propia mente. Pensamientos repetitivos, creencias limitantes e ideas tóxicas que llevan años instaladas, funcionando en silencio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que si no purificas tu mente, ninguna estrategia da resultado, porque todo inicia allí, en lo que piensas, en lo que repites, en lo que permites. Si deseas una vida distinta, necesitas una mente renovada, y esa transformación comienza cuando decides desintoxicarla. Cuando dejas de alimentar el miedo, la queja y la comparación, y comienzas a nutrir tu enfoque, tu claridad y tu poder interior. La mente no se limpia sola, se limpia con intención, disciplina y acción constante. Y puedes comenzar hoy. El primer paso para desintoxicar tu mente es eliminar el exceso de información innecesaria. Vivimos en una era donde el mayor veneno no entra por la boca, sino por los ojos y los oídos. Cada día consumes más estímulos de los que tu mente puede asimilar. Noticias cargadas de negatividad, redes sociales vacías, opiniones sin fundamento, distracciones constantes que no te fortalecen, solo te saturan. Ese ruido continuo no te vuelve más sabio, te vuelve más disperso, más ansioso y más confundido. Cuando todo entra sin filtro, tu mente pierde claridad, pierde fuerza y pierde rumbo. Durante años fui víctima de ese consumo sin propósito. Pasaba horas leyendo cosas que no me aportaban nada, mirando contenido por impulso, saltando de tema en tema sin profundidad. Y al final del día, me sentía agotado sin haber hecho nada. Era un cansancio mental silencioso, pero real. Y lo peor, creía que estaba aprendiendo, cuando en realidad estaba sobresaturado. Había confundido conocimiento con consumo. Pensaba que llenar la cabeza era lo mismo que crecer, y no lo es. Porque lo que no se aplica, se pudre, lo que no se filtra, contamina. Lo que no se selecciona, desordena. Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Comencé a cuidar lo que permitía entrar en mi mente como si fuera mi propio hogar. Empecé a limpiar, a eliminar, a filtrar. Apagué notificaciones, reduje el ruido digital, dejé de seguir cuentas que solo alimentaban mi ansiedad o mi comparación. Me aparté de conversaciones vacías, y lo que al principio parecía una pérdida se transformó en una liberación. Con cada cosa que dejé de consumir, recuperé espacio. Espacio para pensar, para enfocarme, para actuar con presencia. Este paso me enseñó algo esencial. No necesitas más información, necesitas mejores decisiones sobre la información que eliges. Porque el hombre que protege lo que entra en su mente construye con más precisión. Ya no reacciona por impulso, actúa con intención. Ya no vive controlado por cada noticia, por cada opinión o por cada tendencia. Vive guiado por su visión, no por el algoritmo. Y eso cambia todo, porque una mente limpia no es la que sabe de todo, es la que distingue con claridad que vale la pena aprender y que debe ignorar. Hoy elijo lo que consumo con la misma exigencia con la que elijo lo que como. Así como el cuerpo se intoxica con comida chatarra, la mente se intoxica con contenido vacío. Y no voy a alimentar mi cabeza con lo que me debilita, solo con lo que me fortalece, me reta y me forma. Entendí que si quiero una vida enfocada, poderosa y con propósito, necesito una mente del mismo nivel. Y para eso, lo primero es depurar, eliminar el exceso, dejar de llenarse por costumbre y empezar a nutrirse con intención. Ese es el primer paso. Y si lo haces de verdad, lo sentirás desde el primer día, porque cuando el ruido desaparece, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. No existe hábito más silencioso, más dañino y más extendido que ese. Vivimos observando a los demás, midiendo nuestro valor con base en lo que otros tienen, hacen o aparentan. Nos comparamos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su éxito, incluso con su felicidad falsa. Y lo hacemos sin darnos cuenta, como si fuera natural. Pero no lo es. Es una enfermedad mental colectiva que destruye tu enfoque, tu autoestima y tu identidad. Mientras más te comparas, menos vives tu vida. Mientras más miras hacia afuera, menos escuchas hacia adentro. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Observaba perfiles, escuchaba historias de éxito, veía los avances de otros, y sin notarlo, empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, rezagado, como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr. Comenzaba a dudar de mis decisiones, a cuestionar mis tiempos, a perder el respeto por mi propio proceso. Y lo peor era que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro parecía más feliz, más completo, más adelantado. Pero no era cierto. Era una ilusión creada con fragmentos elegidos, con filtros y con narrativas que esconden lo incómodo. Me estaba castigando con una historia que ni siquiera conocía, hasta que un día dije basta. Me desconecté.
Busqué el silencio y me hice 3 preguntas que lo cambiaron todo. ¿Quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué deseo realmente cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi vida tiene valor aunque nadie la vea? En ese silencio encontré algo que había perdido: mi visión, mis valores, mi ritmo. Comprendí que mientras siguiera observando lo que otros hacían, jamás podría sostener lo que yo estaba construyendo. Porque la comparación no impulsa, distrae, no motiva, agota, te roba energía, te llena de dudas y te arrastra hacia la superficialidad. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo. No con dureza, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo toda la historia del otro, que su éxito no borra mi valor, que su ritmo no define el mío, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Solo necesito ser congruente conmigo mismo. Un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el progreso ajeno. Y un hombre que se respeta no abandona su camino por aparentar éxito ante ojos que no importan. Este paso es esencial para limpiar la mente, porque la comparación contamina cada decisión. Te lleva a actuar desde la inseguridad, desde la presión, desde la apariencia. Y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano se desmorona. Pero cuando te liberas de esa necesidad constante de validarte a través de los demás, te conviertes en el dueño absoluto de tu historia. Empiezas a decidir con autenticidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad, porque comprendes que tu única competencia real es con la versión de ti que aún no ha emergido. Y cada día que eliges avanzar sin mirar a los lados, te acercas un poco más a ella. Así que hoy, si deseas recuperar tu enfoque, pensar con claridad y vivir con más firmeza, comienza por mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deja de medir tu progreso con la vara de otro. Deja de exigirte una vida que no elegiste y empieza a valorar el terreno donde estás sembrando, porque todo lo que edificas sin comparación florece sin interrupciones. Esa paz mental, esa fortaleza interna, vale más que cualquier éxito visible. Vale más porque es tuya, y nadie tiene el poder de quitártela. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio. Todos tenemos una voz interna, una que no se escucha con los oídos, pero que opera de forma constante. Una voz que determina cómo te ves, cómo te hablas y cómo interpretas lo que vives. Y si esa voz está cargada de juicio, desprecio o autocrítica permanente, no importa cuánto avances, estudies o logres. Seguirás sintiéndote insuficiente, seguirás saboteándote, seguirás creyendo que no mereces, porque el veneno no está afuera, está en cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Durante años, esa voz dentro de mí fue mi peor adversario. Cada vez que fallaba, me decía, otra vez lo echaste a perder. Cada vez que me comparaba, murmuraba, nunca vas a alcanzar ese nivel. Cada vez que algo no salía como esperaba, repetía, esto te pasa porque no eres lo suficientemente disciplinado, porque no tienes lo necesario. Y lo más grave era que le creía, porque cuando una voz repite algo el tiempo suficiente, termina pareciendo verdad, y esa supuesta verdad se convierte en identidad, en límite, en prisión. Y aunque por fuera sonreía, trabajaba y avanzaba, por dentro estaba herido, contaminado, cargando un peso que yo mismo me imponía cada día. El cambio no llegó por un libro, ni por una frase inspiradora, ni por alguien que me dijera que valía la pena. Llegó el día en que me cansé. Me cansé de hablarme como un enemigo, de sentir vergüenza por mi propio proceso, de repetir frases que no me pertenecían, pero que había aprendido en momentos de dolor, humillación o rechazo. Ese día me detuve, me miré con honestidad y dije, basta, esta historia que repito no es verdad. Es solo un hábito, y puedo cambiarlo. No fue sencillo, pero fue imprescindible. Empecé a escribir lo que esa voz me decía, la enfrenté con lógica. ¿Estoy cierto? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este pensamiento me ayuda o me hunde? Y cada vez que esa voz regresaba, la respondía con una narrativa nueva, no falsa ni exageradamente positiva, sino real, clara y firme. En lugar de decirme soy un desastre, empecé a afirmar, estoy aprendiendo. En vez de pensar nadie me toma en serio, decía, aún no me conocen, pero estoy trabajando en mí. En lugar de repetir esto no es para mí, decía, esto me cuesta, pero voy a dominarlo. Y con el tiempo, esa voz cambió. No desapareció, pero perdió el control. Este paso es de los más poderosos, porque si no transformas tu diálogo interno, tu mente saboteará cualquier intento de progreso. Puedes tener el mejor plan, los mejores aliados y las mejores oportunidades, y aún así sentirte indigno de ellas. Porque si tu narrativa te hunde, tu identidad se adapta a esa versión. Pero cuando la limpias, la diriges y la reescribes con intención todos los días, comienzas a pensar diferente, actuar diferente y vivir diferente. Hoy, cada mañana me hablo con respeto. No con arrogancia, con respeto. Porque estoy haciéndome responsable, porque estoy creciendo, porque sigo fallando. Sí, pero también sigo avanzando.
Y eso merece aliento, no castigo. Nadie construye una vida poderosa tratándose como si no valiera nada. La mente necesita dirección, no condena, y tú eres el único que puede dársela. Así que empieza hoy. Escucha lo que te estás diciendo. Corrígelo, hazlo firme, hazlo tuyo. Porque la vida que estás levantando necesita un líder interior, no un saboteador oculto. Y cuando limpias esa voz, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor aliada. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas encima. No existe pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que aquel que se aferra al daño que te hicieron, la traición vivida, la palabra que dolió, la promesa incumplida. El rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Te envenena a ti, te debilita a ti, te contamina a ti. Pero te aferras porque crees que soltarlo sería perdonar demasiado fácil, como si mantener el dolor te diera poder. Pero lo único que realmente te entrega es amargura, ceguera y ruido. Yo también me aferré durante años a lo que no me dijeron, a lo que no me valoraron, a los rechazos, a las humillaciones, a las ausencias. Revivía escenas una y otra vez en mi mente, como si repasarlas me protegiera, como si recordarlas me hiciera más fuerte. Pero no era fortaleza, era esclavitud. Cada pensamiento sobre el pasado me frenaba en el presente. No importaba cuánto me esforzara por avanzar, siempre algo dentro me arrastraba hacia atrás. Una rabia no resuelta, un duelo inconcluso, una voz interna que decía, no merezco esto, pero lo sigo cargando. El verdadero cambio llegó cuando comprendí que perdonar no es justificar. No es fingir que no pasó, no es minimizarlo. Es liberarte, soltar el vínculo con ese momento para recuperar tu energía. Porque mientras ese recuerdo siga vivo dentro de ti con dolor, enojo o rencor, tu mente estará ocupada en algo que ya no puedes cambiar. Y eso te quita poder para actuar en lo único que sí puedes transformar, tu presente. Comencé a escribir cartas que nunca envié, a poner en palabras lo que no pude decir, a llorar lo que nunca me había permitido sentir. No lo hice para reconciliarme con otros, lo hice para reconciliarme conmigo, para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quiero repetir. Y entendí algo esencial. Uno avanza no porque el tiempo cure las heridas, sino porque el camino se despeja. Uno avanza cuando finalmente decide soltar aquello que ya no puede cargar más. Y el resentimiento pesa, pesa mucho. Pero uno se acostumbra, aprende a vivir con ese peso hasta que decidí perdonar y soltar, no por ellos, sino por mí. Porque mi energía vale más, porque necesito mi mente limpia, enfocada, lista para crear, construir y avanzar, no para revivir eternamente lo que ya no puedo cambiar. Y si esto resuena contigo, si sabes que aún hay algo que sigues arrastrando, te invito a escribirlo, a dejarlo ir. No para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma regresa y el ruido se desvanece. En ese nuevo espacio interior comienza la verdadera transformación. No porque todo se haya solucionado, sino porque tú decidiste dejar de estar atado a lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro. Poder que nadie te puede arrebatar, porque lo elegiste tú, en silencio, con paz y para siempre. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se contamina con pensamientos negativos, también se intoxica con la velocidad constante, con la necesidad de tenerlo todo resuelto, de lograr todo rápido, de avanzar sin descanso ni tregua. Ese ritmo no surge del propósito, surge del miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a quedarse atrás, miedo a parecer lento. Pero esa urgencia no te impulsa, te consume. Te hace actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y si tu mente se mantiene en ese estado de presión continua, tarde o temprano se agota. Yo viví así durante mucho tiempo. Me levantaba sintiendo que ya iba tarde. Todo me parecía insuficiente. Si descansaba, me culpaba. Si avanzaba despacio, me frustraba. Si me detenía a pensar, me invadía la angustia. Había interiorizado la idea de que si no iba a 1000 por hora, estaba desperdiciando mi vida. Pero lo que realmente estaba perdiendo era el presente. Vivía en alerta constante, reaccionando a todo, tenso, agotado. Y ese estado no solo me desgastaba, también me hacía decidir peor, pensar menos, crear menos, disfrutar menos. El cambio llegó el día que entendí que avanzar no es correr, que productividad no significa ansiedad, que lo valioso no se construye con prisa, sino con presencia. Empecé a reducir la velocidad, a marcar mis propios tiempos, a dejar de imitar el ritmo de los demás y a preguntarme, ¿esto lo hago por convicción o por miedo a quedarme atrás? En esa pregunta encontré libertad. Empecé a avanzar con más firmeza, con más enfoque y con más equilibrio, porque cuando tu mente deja de correr, empieza a ver con claridad. Este paso es vital porque la urgencia constante te desconecta de ti mismo. Dejas de escucharte, de cuidarte, de sentirte.
Solo te mantienes cumpliendo, produciendo, empujando, y así no se construye una vida poderosa, sino una vida fracturada. Por eso es tan importante bajar el ruido interno, respirar, eliminar lo innecesario, priorizar lo esencial y avanzar con calma, pero con constancia. Una mente tranquila no es una mente lenta, es una mente precisa. Y si estás escuchando esto y te identificas, suscríbete. Este canal está hecho para quienes están cansados del caos mental, para los que quieren avanzar con dirección y no solo con velocidad. Déjame en los comentarios cuál es esa área de tu vida donde sientes más presión innecesaria. Escríbelo con total honestidad, porque cuando lo reconoces, puedes comenzar a soltarlo. Desintoxicar tu mente no significa dejar de moverte, significa moverte con intención. Es dejar de correr sin sentido para empezar a caminar con propósito. Y cuando eso ocurre, la paz se vuelve tu nuevo ritmo, y desde esa paz construyes con más fuerza que nunca. El sexto paso para desintoxicar tu mente es enfrentar la necesidad de controlarlo todo. Porque detrás de cada pensamiento obsesivo, cada preocupación constante, cada mente tensa, se esconde una necesidad profunda de tener control absoluto. Anticipar todo, prever lo imprevisible, evitar cualquier error. Y aunque parezca responsabilidad o perfeccionismo, en realidad es miedo. Miedo al caos, miedo a lo incierto, miedo a soltar. Pero esa necesidad de control te vuelve prisionero de todo lo que no puedes dominar. Te agota, te drena, te atrapa. Y cuanto más intentas controlarlo todo, más se desordena tu mundo interior. Durante años traté de tener dominio sobre todo, mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba cada detalle, evaluaba cada escenario, intentaba asegurarme de que nada saliera mal. Pero, ¿sabes qué pasaba? Vivía con miedo, porque el control total no existe. Por más que planifiques, siempre habrá algo que no encaje. La vida no pide permiso para cambiar tus planes. Si tu paz depende de que todo salga como imaginas, nunca vas a tener paz. El verdadero alivio llegó cuando empecé a soltar. A dejar que las cosas fluyeran sin intentar manipular cada segundo. A permitir que los demás pensaran distinto, actuaran diferente, reaccionaran como quisieran sin verlo como una amenaza. Empecé a confiar, no en que todo saldría perfecto, sino en que tendría la capacidad de adaptarme. Y ahí todo cambió, porque entendí que la fuerza real no está en controlar lo externo, sino en dirigir tu respuesta. En estar tan conectado contigo que, aunque el mundo se mueva, tú permanezcas centrado. Este paso es esencial porque cuando la mente deja la obsesión por el control, recupera energía. Esa energía que antes se iba en miedo, en anticipación y en preocupación, ahora se enfoca en la acción, en la creación, en el presente. Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de actuar. Solo necesitas actuar. Ya no necesitas que todo esté bajo tus términos. Solo necesitas avanzar sabiendo que responderás con fuerza a lo que venga. Esa confianza interna vale más que cualquier plan. Aprendí que confiar no es ser ingenuo. Confiar es saber que, incluso si algo sale mal, tú vas a estar bien. Es entender que puedes sostenerte sin importar las circunstancias. Y esa sensación de incompletitud no desaparece con distracciones ni con trabajo. Solo se disuelve cuando enfrentas lo que has estado evitando. El proceso de cerrar ciclos no siempre es agradable, pero es profundamente necesario, porque mientras no cierres lo que quedó pendiente, tu mente no podrá avanzar hacia lo nuevo. Cerrar un ciclo no significa borrar el pasado, significa darle un cierre digno. Significa decir, esto ya cumplió su función, esto ya me enseñó lo que tenía que enseñarme, y ahora puedo continuar. Empecé a hacerlo poco a poco. Llamé a quienes necesitaba hablarles, aunque no para buscar aprobación, sino para liberar lo que había quedado atrapado en el silencio. Terminé proyectos antiguos que aún tenía mi energía anclada. Me senté frente a las metas que había pospuesto y decidí cuáles valía la pena retomar y cuáles debía soltar definitivamente. Cada conversación cerrada, cada compromiso completado, cada decisión tomada fue como abrir una ventana en una habitación llena de aire estancado. La claridad regresó. Mi mente comenzó a sentirse más ligera, más ordenada, más enfocada. Me di cuenta de que lo que realmente me agotaba no era trabajar mucho, sino vivir rodeado de asuntos inconclusos. Porque lo inconcluso roba atención, roba energía, roba enfoque. Es como tener muchas pestañas abiertas en el navegador de tu mente. Aunque no las mires, todas consumen memoria. Cuando entendí esto, me volví implacable con lo pendiente. Dejé de decir, luego lo hago, porque ese luego era el ladrón silencioso de mi energía. Aprendí a actuar en el momento, a no dejar conversaciones importantes sin cerrar, a no acumular promesas incumplidas ni decisiones a medias. Y con el tiempo, cerrar ciclos se convirtió en un ritual mental de limpieza, un hábito que mantiene mi cabeza libre de ruido innecesario. Este paso es crucial porque cada ciclo abierto es una fuga de energía.
No puedes construir algo nuevo mientras sigues emocionalmente atado a lo viejo. No puedes avanzar con poder mientras una parte de tu mente sigue ocupada en lo que no resolviste. Cerrar ciclos es elegir la paz sobre la confusión, la claridad sobre la duda, la acción sobre la evasión. Y no siempre implica reconciliarte con alguien más. A veces cerrar un ciclo es perdonarte por no haber sabido hacerlo mejor. Es aceptar que diste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Es entender que el crecimiento no ocurre aferrándote, sino soltando. Y cuando lo haces, recuperas poder, recuperas enfoque, recuperas vida. Si hay algo que aún te roba pensamiento cada noche, si hay algo que evitas enfrentar porque crees que no estás listo, quiero que sepas que eso no va a desaparecer por sí solo. Al contrario, seguirá drenando tu energía hasta que tengas el valor de cerrar el capítulo. Así que hazlo, escríbelo, enfréntalo, dilo, termina lo que empezaste, porque tu mente merece espacio limpio para crear lo que sigue. Y cuando por fin cierras esos ciclos, ocurre algo poderoso. La ansiedad baja, la claridad aumenta y el presente se vuelve habitable. Empiezas a vivir con más intención, sin la carga de lo que no resolviste, sin la sombra de lo que evitabas mirar. Tu energía, antes fragmentada, se concentra y todo empieza a fluir con naturalidad. Cerrar ciclos no es debilidad, es madurez. Es mirar hacia atrás con respeto, pero con determinación de no quedarte ahí. Es agradecer por lo que fue, aprender de lo vivido y avanzar con el corazón ligero. Porque el verdadero orden mental no viene de controlar todo, sino de no dejar cabos sueltos dentro de ti. Recuerda esto, lo que no cierras te persigue, lo que cierras te libera. Y la mente libre es una mente poderosa, capaz de enfocarse, de decidir y de crear sin peso extra. Cierra tus ciclos, no porque todo haya salido bien, sino porque necesitas espacio para lo que viene. El noveno paso para desintoxicar tu mente es reprogramar tu entorno. Porque no basta con limpiar tus pensamientos si sigues viviendo en un ambiente que los ensucia cada día. Tu mente no es un sistema aislado, se alimenta de lo que la rodea. Las personas con las que hablas, los lugares que frecuentas, los objetos que ves, todo emite señales, todo influye en tu energía. Vivir rodeado de caos, desorden, queja y ruido es como intentar meditar en medio de una tormenta. Puedes tener las mejores intenciones, pero tu entorno te arrastra. Yo solía ignorar esto. Pensaba que bastaba con tener una mentalidad fuerte, que podía mantenerme enfocado sin importar lo que hubiera a mi alrededor. Pero con el tiempo comprendí que incluso la mente más disciplinada se contamina si no cuida su entorno. Empecé con lo más simple. Ordené mi espacio. Eliminé lo que no usaba. Organicé mi escritorio. Dejé solo lo que realmente aportaba valor. Luego pasé a revisar mi entorno social. Empecé a poner límites claros con personas que drenaban mi energía, que solo hablaban de problemas, que vivían en la queja. No los odié. Simplemente entendí que no podía crecer en el mismo terreno donde se alimenta la negatividad. Con cada cambio externo, mi mente se sentía más clara, más tranquila, más enfocada. Porque el entorno no solo refleja tu estado mental, también lo moldea. Si vives en desorden, piensas en desorden. Si te rodeas de ruido, terminas pensando en ruido. Si convives con personas que se quejan todo el tiempo, terminas viendo la vida desde esa óptica. Por eso este paso es esencial. No puedes pretender una mente limpia en un entorno tóxico. Desintoxicar tu mente también implica desintoxicar tu ambiente. Rodéate de espacios que te inspiren, de personas que te eleven, de rutinas que te alineen con tu propósito. Recuerda, la mente absorbe lo que ve, lo que escucha y lo que toca todos los días. Cada detalle cuenta. Así que empieza por limpiar lo que te rodea. Porque cuando el entorno cambia, tu mente respira, y cuando tu mente respira, tu vida entera se reorganiza. Hasta que finalmente lo enfrenté. Un día me senté y escribí todo lo que tenía pendiente, lo grande y lo pequeño. No lo hice para castigarme, sino para liberarme, porque todo lo que no cierras te mantiene atado, y todo lo que no concluye se convierte en una fuga silenciosa de energía. Así que empecé a cerrar, a terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir esto ya no va más cuando algo me drenaba, a concluir metas que podía resolver en 2 días, pero que había pospuesto durante meses, a decidir incluso cuando no tenía certezas, porque entendí que la indecisión prolongada es una forma de intoxicación mental. Cerrar ciclos no es ser impulsivo, es ser honesto. Es decirte la verdad sobre lo que ya perdió sentido, sobre lo que ya no aporta, sobre lo que sostienes solo por miedo o por costumbre. Y hacerlo con coraje, con respeto, sabiendo que cada cosa que terminas te devuelve una parte de ti, una parte de tu energía, de tu enfoque, de tu poder. Porque cuando cierras lo que quedó abierto, tu mente respira, se organiza, se fortalece, se limpia. Este paso puede doler, porque implica soltar versiones antiguas de ti mismo, sueños que ya no te representan, vínculos que ya no te acompañan. Pero es un dolor necesario, el dolor del crecimiento,
el de dejar ir lo que ya caducó. Si no lo haces, lo viejo seguirá ocupando el espacio de lo nuevo. Continuarás atrapado en los mismos bucles, repitiendo patrones que ya no te pertenecen. Pero cuando decides cerrar, cuando dices hasta aquí, cuando eliges terminar algo con conciencia, abres espacio para lo que sigue, nuevas metas, nuevas relaciones, nuevas partes de ti que esperaban su momento para surgir. Hoy practico esto como una disciplina. Cada semana me pregunto, ¿hay algo que sigo postergando? ¿Hay algo que necesito cerrar? Y si la respuesta es sí, actúo. No lo dejo para después, porque comprendí que no puedo vivir liviano si sigo cargando cosas que no se resuelven solas. La mente limpia requiere coherencia, y la coherencia exige cierre, porque todo lo que terminas con firmeza se convierte en terreno fértil para algo nuevo. Y cuando limpias tu mente de lo inconcluso, descubres todo el poder que tenías congelado. Lo recuperas para usarlo, para vivir con más ligereza, con más dirección y con fuego renovado. El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de sobrepensar. Porque pensar no es el problema es no saber cuándo detenerte. Es transformar cada decisión en un laberinto. Es darle 1000 vueltas a lo que ya no tiene remedio. Es repetir conversaciones en tu cabeza buscando significados ocultos. Es imaginar todos los escenarios posibles hasta quedarte sin energía, sin enfoque, sin presente. El sobreanálisis es una forma silenciosa de sabotaje, porque parece profundidad, pero es parálisis. Parece reflexión, pero en realidad es miedo disfrazado de lógica. Y mientras más piensas sin actuar, más lejos estás de resolver. Yo vivía atrapado en mi mente durante años. Cada vez que debía decidir algo importante, me perdía en listas mentales de pros y contras. Cada vez que alguien decía algo ambiguo, lo analizaba desde todos los ángulos. Cada vez que fallaba, repasaba el error durante días, creyendo que eso lo corregiría. Pero lo único que lograba era agotar mi mente, mi claridad y mi energía. Porque no se puede avanzar si estás detenido en un ciclo interminable de pensamientos que giran sin fin, como una rueda que nunca toca el suelo. El cambio no llegó al dejar de pensar, sino al aprender a dirigir mis pensamientos, a ponerles límites, a decir, basta, esto ya es suficiente, porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a aplicarlo cada vez que notaba que me quedaba atrapado. Me preguntaba si aquello que pensaba tenía una acción concreta detrás. Si la respuesta era no, lo detenía. Me decía, esto no es reflexión, es ruido. Y cambiaba el enfoque. Caminaba, escribía, movía el cuerpo, porque el movimiento físico resuelve lo que la mente inmóvil solo complica. El sobrepensamiento nace del miedo. Miedo a fallar, a equivocarte, a perder, a ser juzgado. Pero ese miedo no se resuelve pensando más. Se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Porque cuando tu mente está saturada, lo que más necesitas no es más tiempo para pensar, sino valor para moverte. Acción para romper el ciclo. Claridad para simplificar. Dirección para elegir un camino, aunque no sea perfecto. Hoy, cuando noto que empiezo a sobreanalizar, hago una pausa y me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora? No mañana, ni cuando todo esté ideal, ni si las condiciones fueran perfectas. No, ¿qué puedo hacer ahora, con lo que tengo, desde donde estoy? Esa pregunta me saca de la parálisis y me devuelve al presente. Porque todo se resuelve aquí, no en los 10 futuros imaginarios que probablemente nunca sucedan. Este paso limpia la mente como pocos, porque el sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza y ninguna realmente útil. Cuando las cierras, cuando limitas el análisis, cuando priorizas la acción, todo cambia. Tu cuerpo descansa, tus decisiones se aclaran, tu energía regresa y te das cuenta de que la vida no era tan complicada. Era tu mente la que la hacía pesada. Y no se trata de actuar impulsivamente, sino de confiar. De actuar con lo que sabes ahora. De permitirte avanzar sin garantías absolutas, porque nadie las tiene. Pero el que se mueve, el que intenta, el que elige, termina encontrando las respuestas en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza, solo multiplica dudas. Así que si de verdad quieres limpiar tu mente, aprende a pensar lo necesario, y después actúa. Porque la claridad no siempre llega antes del paso. Muchas veces aparece gracias a él. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con el propósito profundo que te impulsa. Porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener movimiento, pero inevitablemente se descarrila. La mayoría de las personas no está perdida por falta de talento, sino por falta de dirección. No porque no puedan, sino porque olvidaron por qué lo hacen. Viven ocupadas, activas, productivas, pero vacías. Y cuando no existe un para qué sólido, cualquier obstáculo te derrumba, cualquier crítica te desequilibra, cualquier dificultad te hace dudar. Porque avanzas sin brújula, sin raíz, sin ancla interior. Yo también estuve en ese punto.
Tenía metas, tenía planes, sí, pero todo lo hacía desde una urgencia vacía, desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente. Esa mentalidad me llevó lejos por fuera, pero destruido por dentro. Mi mente estaba intoxicada de presión, comparación, ansiedad y autoexigencia. Y no era por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, desconectado de mi verdad, de mi visión, de mi propósito real. Ese propósito que no necesitas explicar, que no depende del aplauso, que no cambia con las modas. Ese propósito que te sostiene cuando todo lo demás tiembla. La verdadera limpieza mental ocurre cuando regresas a eso. Cuando te preguntas con sinceridad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Para quién estoy viviendo? Si las respuestas no te mueven, no te inspiran ni te conectan, estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te llevará a la paz. Porque la mente solo se aquieta cuando siente que lo que haces tiene sentido. No sentido para otros, sentido para ti. Reconectarte con tu propósito no requiere cambiarlo todo, sino escucharte más, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a construir una vida que te refleje. Cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido, porque ya no persigues validación, sigues una visión. Ya no reaccionas a lo externo, respondes a lo interno. Y eso te da una fuerza inmensa, una claridad que no se compra, una dirección que te vuelve imparable. Hoy todo lo que hago está conectado a mi propósito. No porque cada día sea perfecto, sino porque cada día tiene sentido. Esa conexión es mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me desvía, lo dejo ir. Entendí que mi mente no necesita más metas ni más ruido. Necesita verdad, propósito y conexión conmigo mismo. Y desde ahí, todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos. Porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante. Tiene dirección. Tiene fuego interno. Tiene calma incluso en medio de la tormenta. Porque sabe por qué se levanta. Sabe por qué lucha. Sabe por qué sigue. Incluso cuando nadie lo ve. Esa claridad no se impone desde fuera. Se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso o cansado de pensar sin cesar, vuelve a tu centro. Regresa a tu verdad. Pregúntate quién eres y para qué estás aquí. No importa si hoy no tienes todas las respuestas. Lo importante es que empieces a buscarlas desde el corazón. Porque una mente alineada con un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No el de tenerlo todo claro, sino el de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que existe para construir la vida que mereces. Desde adentro, con verdad, con intención y con propósito. Siempre.